Sean bienvenidos todos hermanos y les pido el favor que tengan mucha disposición y que tengan paciencia conmigo. Si pueden notar, estoy un poquito mal de la voz, pero eso es normal con tanto cambio de clima, ¿cierto? Se enferma uno constantemente, pero aquí estamos para predicar la palabra del Señor. Amén. Entonces quiero invitarlo para que abran sus Biblias en Isaías capítulo 61. Yo creo que ya lo conocen más de uno, pero vamos a leerlo. El pastor, como ustedes saben, a los que han venido estos últimos días a la iglesia, ha estado hablando de un tema específico. ¿Cuál es el tema? El evangelismo. Amén. Este mes el pastor ha sentido en su corazón hablar de este tema. ¿Por qué? Porque es un tema demasiado importante para la iglesia. Amén. Entonces hoy también les quiero hablar del evangelismo. Amén. Entonces los voy a invitar para que leamos en el nombre del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Versículo 2. A proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, y a consolar a los enlutados. Cierre sus ojos, ahí donde está, por favor, todos los ojitos cerrados. Y quiero pedirle que tenga fe para recibir la palabra del Señor. Crea que Dios lo trajo aquí para hablar al corazón. Crea que Dios tiene una palabra para usted y que hoy Dios quiere tocarlo, Dios quiere motivarlo o quizás quiere quebrantarlo. No sé qué trato el Señor Dios Todopoderoso tiene con usted, pero si usted está aquí es porque Dios tiene algo para ti hoy. Señor, yo te doy la gloria. Yo reconozco, Padre, tu grandeza. Y yo reconozco, Señor, que así como la gallina, Señor, junta sus polluelos, Señor, así, Señor, tú nos estás juntando en este lugar, nos estás recogiendo, Señor, porque nos quieres, Señor, bajo la sombra tuya, Señor, bajo tu abrigo, Señor, porque tú nos quieres, Señor, bendecir en este lugar perfecto, Señor. Y yo te pido, Señor, que hoy hables al corazón, Señor, tu iglesia, tu pueblo necesita tu palabra, Señor. Tu palabra es la que hace sabio al sencillo. Tu palabra, Señor, es la que alumbra el entendimiento, Señor. Tu palabra es la que quebranta, Señor, el corazón, así como el martillo quebranta la roca. Y yo te pido, Señor, que por la unción, Señor, que es la que enseña todas las cosas, Señor, hoy, Señor, enseñes a tu pueblo, Señor. Y no solamente le enseñes, Señor, sino que le recuerdes, Señor, las cosas que continuamente estás hablando, Señor, porque esto una y otra vez se ha hablado en la iglesia, pero yo te ruego, recuérdales, tráele a memoria, Señor, a cada uno de ellos el llamado precioso, Señor, que le ha hecho a cada uno de ellos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. El texto que les acabo de compartir, ¿ves? Muchos lo conocen, ¿cierto que sí? En el libro de Isaías, este profeta se conoce como el profeta, a ver, para los que estudian la Biblia, como el profeta mesiánico, ¿sí o no que sí? ¿Por qué mesiánico? Porque todas las palabras, o muchas de las palabras del profeta Isaías apuntaban al Mesías. ¿A quién? Al Mesías, que Mesías significa el ungido, o en el contexto griego, Cristos, ¿cierto que sí? Al Mesías, al ungido. Y esta palabra tuvo cumplimiento en el capítulo 4 de Lucas. Si alguno lo recuerda, dice que el Señor Jesús fue a la sinagoga, tomó el rollo de Isaías en este capítulo. Bueno, en ese tiempo no habían capítulos. Él tomó el rollo y empezó a leerlo delante de todos. Dice que el Señor empezó a leerlo, y cuando terminó de leerlo, obviamente no lo leyó todo, leyó hasta una parte, y cuando terminó de leerlo, lo cerró. Y dice que todos los que estaban ahí, así como están ustedes ahora mirándome, quiera decir
Todos estaban así atentos. Él cerró el rollo y dijo: esta profecía se acaba de cumplir hoy delante de sus ojos. Yo no sé ese momento, pero tuvo que ser muy especial ver que una profecía de más de 600 años tuvo un cumplimiento en ese momento. Fue algo revelador, algo maravilloso. La palabra del Señor se cumplió en Jesús. ¿Cuál palabra? El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Dios, el Mesías. Esa palabra se cumplió sobre él. En ese momento el Señor Jesucristo había sido ungido. Y recordemos que la unción o el ungimiento se hacía con un propósito. ¿Y cuál era el propósito? El Señor me ha ungido. ¿Por qué? Porque me ha enviado a predicar las buenas nuevas. La unción viene, el poder de Dios viene con un propósito para enviarnos. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Dice la Biblia que el Señor, el Espíritu del Señor vino sobre él y fue enviado. Yo quiero hablarles de algo muy especial hoy. El pastor les ha motivado a ustedes a predicar, ¿sí o no que sí? ¿Y cuántos están motivados? ¿O han estado motivados? ¿Sí? ¿Han predicado? Sí. ¿Hablaron hoy de Cristo? ¿Cuántos? A ver, veo manos. ¿Cuántos hablaron del Señor hoy? Yo creo que necesitamos más, ¿cierto? Porque si tenemos el Espíritu, predicamos, amén. Y el tema que quiero compartir con ustedes no es que decirle vaya a predicar. Yo quiero hablarles de algo importante también, y el tema que le he colocado a la predicación se llama la plenitud del evangelismo. ¿Cómo se llama? ¿Y por qué le puse este tema? Es importante ir a predicar, pero yo creo que usted y yo hemos experimentado algo que se llama frustración. ¿O no? ¿O solamente me ha pasado a mí? ¿Usted no ha experimentado un sentimiento que usted sale todo animado a predicar y le predica 5 y no le convierte en ninguno? ¿No le ha pasado eso? Usted sale todo animado, voy con la unción de Pedro, hoy me gano 3,000 y no se gana ni antes, se gana un rocazo, ¿sí o no? Se gana un insulto, se gana un madrazo. ¿Cierto que sí? Y yo creo que sí somos llamados, pero nos falta algo. Nos falta la plenitud. Falta esa llenura, porque cuando hablamos de plenitud hablamos de llenura. Cuando hablamos de la plenitud hablamos de estar completos para predicar la palabra del Señor. Amén. Y yo quiero hablarles de eso, de la plenitud del evangelismo. Y yo quiero tratar este tema, y me gusta usar las ilustraciones o las figuras del Antiguo Testamento para hablar de este tema, de la plenitud. Y quiero tratar este tema con una figura muy especial que la encontramos en Éxodo capítulo 25, el versículo 31. Los voy a leer. Cuando llegue pues se lo leo. ¿Listo? Éxodo 25, 31. Y dice: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán de él 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos del otro lado. Oiga, este man con que irá a salir. Recuerde que todas las cosas de la palabra o todo lo que pasó en el Antiguo Testamento son ¿qué? Son símbolos, son sombras, son figuras. En Éxodo capítulo 35 versículo 10 la Biblia dice esto, dice que todos los entendidos y sabios de corazón harán todas estas cosas conforme al diseño del cielo. Y me llama la atención, ahí dice una palabra que para nosotros suena normal, la palabra cosas. Y uno dice una cosa y una cosa es una cosa.
Usted, por ejemplo, dice, venga, tráigame esa cosa, porque no se acuerda del nombre, ¿cierto? Hey, usted, cosiaco, tráeme esa cosa, porque no sabe qué es eso. Pero en la Biblia no es así. La palabra cosas ahí en la escritura es un término hebreo que es devarim. Y devarim significa palabra profética. ¿Qué significa devarim? Entonces él les dice, vea, a los sabios de corazón, a los entendidos les van a decir todas estas cosas. O sea, les van a enseñar todos estos símbolos que son palabras proféticas que apuntan a un futuro. Entonces yo quiero tratar algo con ustedes muy especial, que es una figura profética. Es una palabra maravillosa que tuvo ya cumplimiento en Jesús, pero que falta algo para cumplirse. Y yo quiero que coloquen una imagen, y ahora sí este va a salir con algo raro. Eso no es un tenedor, ¿listo? ¿La conocen? Me hago para acá para que la puedan ver. ¿Saben qué es eso? ¿Ah? El candelero. No el candelabro del programa de Edier, no. El candelero. O también conocido con el nombre hebreo de la menorá. La menorá. ¿Y qué es eso tan raro? La menorá es un término hebreo que da alusión a una lámpara que alumbra. Tiene una raíz que es neraj, que significa lamparilla o luz, que también tiene un término también raíz que es ner, que significa lumbrera. Entonces yo no sé si usted me está entendiendo cuando hablo de luz, cuando hablo de lumbrera, cuando hablo de lámpara, ¿cierto? La Biblia habla de cosas muy bonitas y está hablando de la luz de la lámpara. Recuerda las palabras de Jesús, que nosotros somos la luz del mundo. Mire que todo tiene relación. Y hoy quiero hablarles de la menorá. La menorá, como la pueden ver, ¿tiene cuántos brazos? 6 o 7, pónganse de acuerdo pues. Tiene 6 brazos, pero el del centro se le llama la caña, pero es el brazo central, pero realmente tiene 6 brazos. Lo que tiene es 7 copas o 7 lamparillas donde va el aceite de la unción. Entonces ese es el candelero. ¿Y saben qué representa ese candelero? Voy a pedirle el favor a alguien que vaya a Apocalipsis capítulo 4 versículo 5. Hay un espadachín de la Biblia. Recordemos que Apocalipsis significa libro de la ¿qué? De la revelación. Apocalipsis nos muestra muchas cosas, nos revela muchas cosas. Revelación es correr el velo, es correr la cortina para que usted vea. Cuando uno quiere chismosear, ¿qué hace? Corre la cortina y se asoma, ¿sí o no? Revelación es correr la cortina para que usted pueda ver con claridad las cosas. ¿Alguien lo tiene? 4, 5. ¿Ya lo tienen? Listo, pero yo estaba esperando que alguien me lo leyera con voz de trompeta. No me hice entender, ¿cierto que no? Ah, entonces ¿qué es el candelabro o la menorá? ¿Qué representan las 7 lamparillas? Los 7 espíritus de Dios. Bueno, aquí nos confundimos, ¿cómo así? La Trinidad más otros 7, ¿ya cuántos van? 9. No. Cuando la Biblia habla del número 7, recordemos que el número 7 representa algo completo. El número 7 representa algo pleno. El número 7 representa totalidad. Entonces cuando habla de los 7 espíritus de Dios, habla de la totalidad, de la llenura del espíritu del Señor. Amén. Entonces cuando la Biblia habla de la menorá, ¿a qué se está refiriendo? Al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como la menorá, obviamente también representa a Cristo, pero yo quiero hablar de la representación hoy del Espíritu Santo. Y yo quiero hablar de la representación de los 7 espíritus o de las 7 lámparas. Y en Isaías capítulo 11,
el versículo 1 y 2 habla de los 7 espíritus. ¿Lo han leído? Vamos a leerlo para que lo podamos coger. Vamos a ir por mucha escritura para poder entender la palabra de mejor manera. Recuerde que la Biblia se interpreta a sí misma. Un texto interpreta otro texto. Usted no puede. El Salmo dice, la suma de tu palabra es verdad. Usted tiene que coger toda la Biblia para poder interpretarla. Usted no puede interpretar de otra manera. Mira lo que dice la palabra. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago, y retoñará sus raíces, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. ¿Cuántos espíritus hay ahí? ¿Cuántos? El espíritu del Señor, ¿cierto que sí? El espíritu de sabiduría y el espíritu de inteligencia, ¿cierto? El espíritu de consejo y de poder. Y el espíritu de temor y de conocimiento. Los 7 espíritus de Dios. Y todo esto, dice la Biblia, que iba a reposar sobre el vástago de Isaí, que es el Señor Jesús, ¿cierto que sí? Porque Isaí es el papá del rey David. Y Jesús es del linaje del rey David. Entonces este espíritu reposó primero ¿sobre quién? Sobre el Señor Jesucristo. Y recordemos que la Biblia dice que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad y en Él estamos completos. Amén. Entonces las 7 lámparas representan los 7 espíritus de Dios, y los 7 espíritus de Dios están representados en Isaí. Y usted como cristiano y yo como cristiano debemos tener estas características, porque la Biblia dice que en Él estamos completos, ¿o no? ¿Usted cree que es posible o no es posible? Claro que sí. Este espíritu, el espíritu de Dios puede reposar sobre usted, y estas características maravillosas reposan sobre su vida. Amén. Esta es una de las representaciones, pero también hay otra representación maravillosa que se encuentra en la menorá, que es el mismo Espíritu Santo también. Tiene 7 brazos. Y en el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 23, nos habla de 7 cosas muy interesantes, que son las 7 fiestas del Señor. ¿Lo han leído? Las 7 fiestas, o en el hebreo las 7 moedín. Moedín significa tiempo señalado, cita previa, cita con antelación para una reunión o para congregarse. Oiga, y son 7 fiestas, curiosamente. La primera fiesta la conocemos todos, es la Pascua, ¿cierto que sí? La otra fiesta es los panes sin levadura. La tercera fiesta es el bicurín o los primeros frutos. Y la cuarta fiesta se llama Shavuot, que en el griego es conocido como Pentecostés. Entonces la primera fiesta del Pesaj está al extremo izquierdo. La segunda que sigue es los panes sin levadura. La tercera es los bicurín o los primeros frutos. Y la cuarta, la del centro, es el Pentecostés o el Shavuot, que también significa la fiesta de las semanas. Oiga, ¿y ese man por qué me está hablando de todo esto? Los estoy enredando. Tranquilo que vamos a llegar al meollo de todo esto y me va a decir, con razón habló de eso ese muchacho. La cuarta fiesta es la fiesta de Pentecostés. Y la fiesta de Pentecostés se celebró. Usted sabía que la fiesta de Pentecostés, un instante que quiso celebrarse, pero no se pudo celebrar. La fiesta de Pentecostés se celebra en un mes llamado Sivan. Y el mes de Sivan ocurre después del inicio de la Pascua, 50 días después. Y 50 días después, contados, ocurre el Pentecostés. Y cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, celebró la Pascua. Y apenas llegaron al monte Sinaí, ¿cuántos días pasaron?
La Biblia dice en el capítulo 19, y en el mes tercero, o sea, en el mes de Siván, ellos estaban delante del monte. Y estando delante del monte, dice, se manifestó ¿quién? Dios. En el día de Pentecostés o en el de Chabudó, la fiesta de las semanas, ocurrió algo sobrenatural. Fue entregada la palabra del Señor, o en el Antiguo Testamento como se conoce, la Torá, o las tablas de la ley. En el día 50 se entregó la ley y Dios empezó a hablar mandamiento por mandamiento, y Dios iba a entregar su Espíritu Santo a todo el pueblo, porque Dios le dijo a ellos: si ustedes obedecen estas palabras que les estoy entregando, ustedes me van a hacer un pueblo especial, un pueblo precioso, un tesoro hermoso para mí, si obedecen mis palabras. Pero el pueblo, pasó algo con ese pueblo. ¿Qué pasó? Sintió temor y le dijeron a Moisés: Moisés, ¿sabe qué? A nosotros nos da miedo, porque estaba pasando algo terrible. Descendió una nube, sonaron bocinas, trompetas, tembló el monte, caían relámpagos, truenos, de todo estaba ocurriendo, y el pueblo tuvo miedo. Y el pueblo dijo: no, ¿sabe qué? Hable usted con Dios, porque a nosotros nos da miedo hablar con Dios. Ese día, los que han estudiado dicen que Dios les iba a dar el Espíritu Santo. El Pentecostés iba a ocurrir ese día, porque Dios había escogido ese pueblo para llevar las buenas nuevas. Dios le había dicho a ellos: ustedes van a ser un especial tesoro, y la gente los va a reconocer, porque ustedes van a ser un pueblo sabio, un pueblo entendido, un pueblo que la gente va a admirar, porque van a obedecer una ley maravillosa que entregó en ese día. Pero el pueblo no quiso, rechazó el Espíritu Santo ese día. Pero Dios no se quedó así. Después de que Cristo murió, estuvo 40 días con los discípulos y les dijo: no se muevan de acá, porque dentro de no muchos días va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo. Dice la Biblia que en el día de Pentecostés descendió el Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu de Dios. ¿Y cuántos se convirtieron ese día? ¿Cuántos? Se convirtieron 3,000 personas en la predicación de un hombre llamado Pedro. ¿Cuántos se convirtieron? Entonces mire, la llenura del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo, lo que ocasiona en una persona, un solo hombre. Y recordemos que Pedro negó a Jesús 3 veces, ¿sí o no? Antes de que cantara el gallo. ¿Cierto que sí? Oiga, y aquí un datico curioso. Nosotros hemos creído y nos han enseñado que el gallo es un gallo normal, el que canta por la mañana. Pero el gallo, en el término original, hace alusión a un levita, que es el que anuncia por la mañana el tiempo de la oración. Tremendo, ¿no? El gallo, el levita, iba a anunciar que iniciaba la fiesta del Pesaj. Lo que quiso decir Jesús: antes de que anuncie el levita que inicia la fiesta del Pesaj, usted ya me había negado 3 veces. Bueno, cierro paréntesis, el datico curioso. Entonces la Biblia dice que el Espíritu Santo vino sobre este hombre temeroso que había negado a Jesús 3 veces, y predicó, y se convirtieron 3,000 personas en ese momento. Y él era un hombre ordinario, pero con la plenitud del Espíritu Santo se convirtió en un hombre extraordinario. Amén. Esto como introducción. Mentiras que no, hermanos. En la fiesta de Pentecostés se celebran cosas maravillosas, pero algo de lo que se celebra ahí, porque el Espíritu Santo quiere descender, porque el Espíritu Santo se quiere manifestar, porque el Espíritu Santo nos quiere llenar, pero nosotros tenemos que hacer algo. Naturalmente, originalmente la fiesta de Pentecostés se celebraba, era una fiesta de peregrinaje. Todos venían desde sus lugares y peregrinaban hasta Jerusalén, y salían con flautas y salían con los frutos, porque Pentecostés se conoce también como la fiesta de las cosechas. Entonces ellos recogían los primeros frutos. Oiga, y curiosamente los primeros frutos eran 7: la cebada, el trigo, los higos, la uva, las granadas,
los dátiles y el olivo. 7 frutos. Y el pueblo llevaba los 7 frutos. Lo primero se lo llevaba al Señor. Oiga, en Pentecostés, que fue la venida del Espíritu Santo. Y hay un fruto de esos. Recordemos, esos frutos todos tienen un símbolo. Por ejemplo, la uva representa el gozo, pero también representa el juicio. La higuera representa los frutos del cristiano. Recuerde que Cristo fue a buscar frutos en la higuera y como no vio fruto la maldijo. Los dátiles representan esa miel, esa dulzura. Cuando Dios le dice al pueblo, ustedes van a ir a un lugar donde fluye la leche y la miel, no se refería a la miel de abejas, se refería a la miel de los dátiles, porque es algo jugoso, una miel maravillosa que sirve para curar muchas enfermedades. Pero no quiero hablarle de esos frutos. Hay algo que también se llama la granada. No es la granadilla que nosotros conocemos, es una granada mucho más grande. Oiga, y esa granada se han tomado el tiempo de contarle las semillas. Y curiosamente tiene 613 semillas. Y los que estudian la Biblia y los que han leído Levítico y toda la ley, han contado 613 preceptos en la Biblia, con leyes ceremoniales, con leyes humanitarias, con leyes dietéticas, 613. Y curiosamente esas granadas estaban tejidas en el manto del sacerdote. ¿Qué significaba eso? Que el sacerdote tenía que cumplir los 613 preceptos para poder ministrar al Señor. Pero yo no quiero hablarles de eso, aunque les estoy hablando. Yo quiero hablarles de algo que se llama el olivo. Uno de los frutos que el pueblo llevaba a Dios. ¿Quiénes cocinan con aceite de olivo? No, aquí yo lo único que cocino con manteca chanchito. Aceite de olivo. Y me llama la atención este fruto, porque el aceite de olivo era el elemento que se utilizaba para mantener las lámparas encendidas. Cuando Dios le da la orden, y quiero leerles esto, está en, espera que se me perdió, Éxodo 27:20. Dice de esta manera: y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Yo me quiero detener aquí. Dice que les dirás a quién. ¿A quién le va a decir? O sea, a todo el pueblo, ¿cierto? ¿Qué tiene que hacer el pueblo? Traer aceite de olivo machacado, ¿cierto? O sea, era un mandato ¿para quién? El pueblo era el encargado de mantener las lámparas encendidas, o al menos dar la provisión para que las lámparas permanecieran encendidas. Si se acaba el aceite de olivo, ¿qué pasaba? Se apagaban las lámparas. Recordemos que la menorá es el único elemento del tabernáculo que alumbraba. O sea, estaba en el lugar santo, y cuando se prendía la menorá, se veía la mesa de los panes de la propiciación, se veía el altar de incienso, se veía todo. Si se apagaba eso, no se veía absolutamente nada. O sea que la menorá es indispensable para poder ver, para poder alumbrar. Entonces Dios le dijo al pueblo: ustedes son los encargados para que esta lámpara se mantenga encendida. Y el mandato era: ustedes tienen que machacar el olivo para sacar el aceite. Oiga, y curiosamente no servía cualquier aceite, se machacaba, y lo primero que salía, el olivo que se conoce como el olivo puro, era lo que se daba. El resto se desechaba o lo utilizaban para cocinar. Solamente el aceite puro. No sirve cualquier tipo de aceite, solamente sirve aceite puro. Dios es un Dios que pide lo excelente, amén. Entonces Dios mandó al pueblo a machacar el olivo para poder sacar el aceite. Y hay un texto en Mateo capítulo 7 versículo 13, ustedes lo conocen, no vayan allá, que les dice Jesús: procuren entrar por la puerta estrecha, ¿cierto? Porque angosto es el camino que lleva a la vida eterna, ¿cierto? Habla de eso, lo estoy parafraseando.
La puerta estrecha, uno suele imaginar que es una puerta chiquitica, pero cuando Jesús habla de la puerta estrecha, el término que utiliza ahí es tilipsis. Y tilipsis es un término griego que hace alusión a la tribulación. Y el término hebreo para tilipsis o para la puerta estrecha es Gab Shamaní. Gab Shamaní, que conocido es el Getsemaní. Y Getsemaní o Gab Shamaní significa lugar de prensa. ¿Y les suena conocido el lugar de prensa? ¿Quién estuvo en el lugar de prensa? Jesús. ¿Antes de qué? Antes de morir estuvo en Getsemaní o en Getsemaní. Oiga, y la Biblia registra que fue tanta la presión que tuvo Jesús que ocurrió un fenómeno, que hay una doctora, me corrige, un fenómeno que se llama hematidrosis, que es sudar sangre. Imagine tanta la presión que tenía Jesús ahí que sudó sangre. Oiga, y curiosamente, si usted quiere mantener encendido el candelero, usted tiene que pasar por Getsemaní. La puerta estrecha no significa, no, yo me niego a estas cosas. La puerta estrecha significa que Dios te coge y te machaca para que te salga el aceite puro. Yo no sé si usted quiere que Dios lo machaque, pero si usted quiere alumbrar y quiere que su testimonio y quiere que la gente se convierta a Cristo, usted y yo necesitamos ser machacados. Y eso duele. No se machaca un dedo y uno se le, ¿sí o no? Un solo dedo y el dedo chiquito y usted, ¿sí o no? Se le sale el viejo hombre, le sale la vieja naturaleza, ¿cierto? Imagínese Dios machacándolo a usted, colocándolo bajo presión. Y la Biblia nos está mandando al pueblo que mantenga la lámpara encendida. Dios, dígale al que está a su lado, Dios te quiere machacar. Dios te quiere machacar. Hay un texto en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, el verso 19, que dice de esta manera, ya lo conocen: no apaguéis el espíritu. El espíritu es el brazo central. Y dice, no apague el espíritu. Cuando Pablo dijo eso, no estaba pensando en nada más, sino en la menorá. Nosotros como iglesia podemos apagar el espíritu. Porque nosotros somos el aceite que hace que la lámpara permanezca encendida. Usted como iglesia y yo somos el aceite que mantiene la lámpara encendida. Nosotros somos la menorá también. Y se los voy a explicar con la Biblia. Apocalipsis 1:13. Vamos a leer desde el 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con ropa que le llegaba a los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. El versículo 20, y el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Quién es el candelero? Las 7 iglesias. O sea, nosotros somos el candelero. El candelero tiene 6 brazos y uno central. Recordemos que el número 6 representa ¿a quién? El hombre fue creado ¿en qué día? En el 6º día. El número 6 representa al hombre, representa a la iglesia, representa a la humanidad. Recordemos que el 666 es el número de hombre, ¿sí o no? Y nos representa a nosotros, el número 6 lo representa a usted. Es por eso que usted sin Dios es satánico. Usted sin Dios es un 6.
Usted necesita a Dios para ser 7 y estar completo. Porque el número de hombre es 666. Usted necesita pegarse a Cristo para no ser del anticristo. Porque Dios mandó a hacer el candelabro y le dijo: haz el candelabro y hazlo de una sola pieza. De una sola pieza. Los 6 brazos no sirven. Tiene que estar unido a Cristo. Separados de mí nada pueden hacer, dice el Señor. Nada pueden hacer separados del Señor. Usted es el candelero. Nosotros, la iglesia, todos somos el candelero. ¿Y sabe por qué la gente no se convierte? Porque hemos apagado al Espíritu. A ver, ¿quién ha sido machacado por el Señor esos días? Si no hay aceite, no hay luz. Y si no hay luz, no alumbra. Y si no alumbra, la gente anda en tinieblas. Este pueblo está en tinieblas porque no hay luz. Están tinieblas porque no quieren alumbrar. Dejémonos machacar por el Señor. El templo estaba en una colina y la luz se prendía de noche, no de día. Y el sacerdote entraba todas las noches porque fue el mandamiento para el sacerdote, y él tenía que ir todas las noches a encender la lámpara. Y cuando él se iba, miraba hacia atrás y veía que toda la colina estaba iluminada, y todo el que pasaba, dicen los historiadores, que los extranjeros que pasaban de lejos veían la luz, y muchos extranjeros venían a ver la luz. Muchos extranjeros se sentían atraídos por la luz. Y nadie los llamaba porque la luz desde la colina los llamaba. Y Jesús dice: un candelero no se enciende y no se coloca debajo, sino que se coloca encima, para que la gente los vea, para que la gente crea, para que la gente crea que ustedes son mis discípulos. Bueno, yo no sé dónde está usted, si está debajo, si está escondido. Yo no sé si usted está alumbrando en su casa. Luz en la iglesia, pero en la casa es tinieblas. Es para todos, también para mí. Somos el candelabro de oro, porque Él nos unió a Él. Él nos llamó para que fuéramos parte de este cuerpo maravilloso. Mire, usted forma parte de esto. Y el candelabro no es de cobre, no es de madera, no es de bronce, no es de MDF, no es de plástico, es de oro. Y el oro representa la santidad. Cuando Dios le dijo al sacerdote: estas son las vestiduras, y en la cabeza van a colocarse un turbante, y en el turbante se van a colocar una lámina de oro que va a decir: santidad al Señor. El sacerdote no lleva la santidad en la casa, el sacerdote lleva la santidad en la frente, donde todo el mundo lo ve, donde todo el mundo lo percibe. La santidad se ve, la santidad se percibe. El candelabro es de oro, tiene que ser santo para poder formar parte de él. Recordemos que la palabra santidad significa separado de, apartado del mundo, apartado de las concupiscencias, apartado de la carne, apartado de las pasiones. Para que usted forme parte del candelabro necesita ser de oro. Perdone, no sé si usted es de madera. Perdone si pronto tiene una pata de palo, disculpe ahí. Pero somos el candelabro y necesitamos comprometernos con el Señor, porque Dios nos está llamando a alumbrar. Somos la luz del mundo. Y Jesucristo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido Dios y me ha enviado a predicar las buenas a los abatidos, a pregonar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a consolar a los enlutados de Sión, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de luto y manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Esa es la labor suya. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted liberta al cautivo. Cuando usted tiene la unción y la plenitud del evangelismo, usted abre la vista de los ciegos.
Cuando usted tiene la llenura del Espíritu Santo, usted trae gozo al que está enlutado. Esa es la llenura del Espíritu Santo y es para usted, es para mí. El Espíritu del Señor quiere venir sobre usted. El pueblo de Israel en ese tiempo lo rechazó. Los sacerdotes lo rechazaron en ese tiempo y vino sobre hombres sencillos y humildes, pescadores nada más, porque Dios solamente desciende sobre el que es humilde, sobre el que es sencillo, sobre el que se deja quebrantar, sobre el que se deja machacar por el Señor. Yo quiero invitarlo para que cierre sus ojos ahí donde está, después de tanto garrote que nos ha dado el Señor, porque a mí me ha dado mucho. Cierre sus ojos.